En estas dos clases y esta más, nosotros lo que estamos haciendo es prepararnos para el maratón, es decir, tener herramientas que nos permitan trabajar y hacer del escribir un hábito de nuestra vida diaria y de nuestro quehacer universitario y de nuestro quehacer como investigadores. Por eso es que yo empecé, digamos, con esos elementos que yo espero que a ustedes les sirvan como herramientas para que se convierta la escritura, el escribir, junto de la mano con el leer, en, en parte de su vida, de nuestra vida como investigadores y de nuestra vida como este, docentes, ¿no? Como maestros, porque todos compartimos este trabajo en la academia, este trabajo en la docencia. Entonces, este, también les dije que ustedes hicieran una revisión de todo lo que habían escrito, ¿sí? Pero no lo que escribieron y publicaron, lo que escribieron y que por alguna circunstancia está ahí, ustedes lo tienen ahí, y que también tuvo algunos aspectos positivos, digamos, en cuanto al maestro les dijo que estaba buena, a que les pareció que ustedes le dedicaron alma, corazón y vida, a que les pareció que el trabajo que habían desarrollado era exhaustivo, que hicieron una investigación exhaustiva, que revisar, es decir, yo les pedí que hicieran esto. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar sobre esos artículos o esos documentos o esos ensayos, ese resumen que ustedes hicieron, ¿sí? Y que está ahí arrumbado, porque el escribir no necesariamente quiere decir que empecemos de cero, sino porque nosotros ya tenemos y ustedes, o sea, tienen muchos años de experiencia, inclusive puede haber ocasiones en que ustedes están trabajando y por alguna circunstancia están escribiendo algunos temas o inclusive de una reunión o inclusive una ponencia. Ahora, obviamente, pueden haber otra perspectiva y decirme, oye, pero una ponencia no es un artículo científico, no, pero es resultado de una investigación, de una experiencia y es resultado de todo un trabajo en el área donde nos estamos desenvolviendo, académico. Para que uno pueda hablar en público tiene que haber algo que nos respalde. Para que uno pueda presentar en un congreso un trabajo, pues hay algo que nos respalda, ¿no? Hay experiencia, hay conocimiento, hay inquietudes de poder presentar. Entonces la escritura tiene que convertirse, y a eso es a lo que que yo quise aterrizar, es la importancia que tenemos de cambiar nuestros hábitos, de que no vamos a escribir, como decía alguna de sus compañeras, porque pues resulta que estoy presionada y cuando estoy presionada escribo contenta y cuando no estoy presionada, pues no escribo contenta porque resulta que tengo que mandar este artículo y como lo tengo que mandar el artículo, pues, o sea, siento que para mí hoy es una carga ese artículo que yo estoy escribiendo y no, cuando uno escribe tiene que escribir con gusto, con agrado, escriba lo que escriba. Si yo hoy tengo que escribir para presentar una ponencia o hoy tengo que escribir porque en el escalafón o me piden que yo debo publicar un artículo, pues lo tengo que hacer con gusto. Es decir, no tiene que haber esos condicionamientos en el momento en que yo voy a escribir. Y eso es justamente lo que yo creo que es el arma más importante que tenemos para poder hacer y desarrollar ese trabajo con gusto, con pasión, con entrega, pero con compromiso a uno mismo. El cambiar esa mirada que tenemos en relación a la importancia de escribir y la importancia de cambiar nuestros hábitos, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora un poco de los tipos de artículos académicos. Y cuando digo de los tipos de artículos académicos, estoy hablando de esos espacios donde ustedes pueden escribir, porque ustedes no solamente nosotros podemos escribir en lugares o las revistas donde estamos acostumbrados a escribir. Hay muchos espacios en donde uno va desarrollando y en donde uno va este, eh,
forjándose el trabajo como autor de algunos textos y algunos elementos. Vamos a hacer una revisión de algunos trabajos para que, digamos, yo ya sé que me imagino que han revisado el artículo, las partes del artículo, etcétera, etcétera. No, aquí vamos a ver dónde ustedes pueden escribir, ¿sí? ¿Cuáles son esos espacios? Y vamos a ir como de, digamos, el que tiene mayor puntaje al que tiene mayor puntaje. Vamos a trabajar en esa línea, ¿no? Del que tiene, digamos, en el entendido de que ustedes, pues, hablan del trabajo, básicamente del trabajo de una revista indexada y todo eso, ¿no? Entonces, pero hay muchos espacios donde nosotros podemos escribir. También les había quedado de tarea que ustedes tenían que elegir uno de esos artículos, uno de esos documentos, no que esté ya publicado, no. El documento que ustedes con el que van a trabajar no tiene que estar publicado, sino es un documento que está ahí y que a ustedes les costó, les gustó, les apasionó, todo lo que ustedes quieran, todos esos sentimientos que tiene que vertir cuando nosotros escribimos. Bueno, entonces vamos a empezar. Cuando nosotros empezamos a escribir, podemos escribir una reseña de un libro, ¿no? O sea, antes las reseñas tenían un valor mucho más importante porque pues estaba evidenciando el trabajo minucioso de lectura de un texto. No sé en Bolivia cómo sea esto, pero algo muy importante es hacer una reseña de un libro. Por ejemplo, qué escribe o qué cosa podemos escribir en una reseña, ¿no? Los artículos, estos textos generalmente lo que hacen es mostrar, evidenciar, ¿no? El trabajo que ha desarrollado el autor del libro, ¿sí? Es decir, cómo está estructurado el texto, cuáles son los capítulos que compone el texto, cuál es el análisis y la mirada que tiene el investigador en relación al tema que está desarrollando, qué características se encuentra, cuáles son los aportes que el que está haciendo la reseña considera que son importantes, y cuáles son las críticas que quien está escribiendo hace al libro. Entonces, generalmente se hacen reseñas de libros que están publicados recientemente, pero eso no limita que, por ejemplo, se pueda hacer una reseña a un autor importante como Paulo Freire, como Drucker, así, autores que son que tienen obras, digamos, como muy clásicas y que puede ser interesante retomar la lectura de ese texto y poder, por ejemplo, publicar. Hay muchas revistas que publican reseñas de libros, ¿no? Claro, si nosotros decimos, ¿cuánto vale la reseña? Pues sí, tal vez una reseña es una suposición, no les estoy diciendo que así sea. Tal vez una reseña equivale o 10 reseñas, 5 reseñas equivalen a 10 que no, a un artículo. No me gusta hacer esto, pero digamos en cuestión de valor que le pudieran dar, en algunos lugares tiene un mayor valor. Entonces, cada país también tiene como estructurado el valor del escrito que le pueden dar. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante aquí es que nosotros, a través de una reseña, hacemos uso de la capacidad de síntesis. Es decir, porque nosotros en 10 hojas, en 5 hojas, vamos a hablar de toda una obra, ya sea económica, ya sea de tipo social, ya sea puede ser un libro también del área tecnológica, del área de ciencias básicas, es decir, del libro que ustedes quieran, ¿sí? O sea, creo que uno de las grandes fortalezas que tiene el hacer una reseña es que vamos a hacer uso de nuestra capacidad de análisis y de síntesis
de un texto que puede tener 300, 400 o 200 páginas. Entonces, ese es un primer documento que nosotros podemos escribir y que podemos hacer escribir a nuestros estudiantes. Por ejemplo, en el momento en que nosotros hacemos leer algún texto, podríamos decidir que se lea un libro y que los estudiantes empiecen en ese ejercicio de la escritura a través de la reseña. Yo no voy a hablar de las partes que tiene cada uno de los documentos, no. Yo lo que voy a hablar es de cuáles son esos documentos que ustedes pueden publicar. Después, bueno, aquí hay un artículo que lo escribí hace muchos años, ¿no? Después ustedes pueden, ¿sí? Pueden hacer artículos para una revista profesional, ¿sale? ¿A qué me refiero a eso? Estos generalmente como una forma de hacer el ejercicio permanente de la escritura, ustedes pueden escribir para una revista, pueden escribir para un periódico. Hay muchas revistas, sí, hay muchas revistas que reciben artículos de profesionales, de académicos, que reciben artículos o inclusive hay muchas páginas web, ¿sí? Que son instituciones, por ejemplo, América Latina en Movimiento, Nodal, que sin, digamos, grandes dificultades en el entendido de hacer revisiones de estilo y todo eso, les aceptan publicaciones de documentos que sean verdaderamente importantes, coyunturales, ¿sí? O que están pasando en la realidad, ¿no? O sea, en la realidad cotidiana de nuestros países, ¿no? O sea, podemos escribir en revistas populares, revistas profesionales, en boletines informativos. Por ejemplo, Mercosur tiene mucho tipo de eso, tiene muchas revistas de esa naturaleza. El Parla Sur tiene su revista de Parla Sur, tiene su revista de su boletín informativo y de manera permanente, de manera permanente, solicita, ¿sí? Saca digamos, la convocatoria para participar en esos tipos de texto, de documentos que tienen dos o tres cuartillitas, dos o tres hojas, ¿no? Entonces, o hay otros, y casi la mayoría de los, por ejemplo, de estos organismos internacionales, el Banco Interamericano de Desarrollo, también saca y dice, bueno, para participar en el boletín informativo se convoca a académicos profesionales para que puedan presentar. Y eso es muy importante porque eso nos da apertura, eso nos permite que nos conozcan, ¿sí? O sea, nos da, y nosotros podemos, por ejemplo, escribir lo que nosotros estamos pensando en relación a esto, al tema. Fíjense que estas son muy interesantes en cuanto a la divulgación de la ciencia, a la divulgación del conocimiento, aunque, como dicen las diapositivas, pues los comités de contratación no les asignan una importancia importante, ¿no? Aun cuando les voy a decir que puede resultar complicado para muchos, pues que nos acepten, por ejemplo, algún artículo nuestro en, en alguna, algún periódico o en alguna revista de alguna parte del mundo, ¿no? Inclusive en nuestros propios países es muy complicado porque al igual que la universidad son espacios como que se convierten en espacios cerrados. Entonces, pero sí, esto nos da una apertura importante, ¿no? Por ejemplo, yo escribo mucho para América Latina en Movimiento y, bueno, no mucho, pero sí, ahora no he escrito mucho porque estoy haciendo otra cosa. Entonces, por ejemplo, cuando la inicia esto de la pandemia, entonces yo me pongo a pensar cómo finalmente enfrentamos a esta pandemia, cómo nuestros países, ninguno, ni siquiera los países europeos estaban preparados para hacer frente a esta amenaza tan grande que hoy vive la humanidad, ¿no?
y cómo finalmente el ser humano es tan vulnerable, somos la especie más vulnerable del planeta. Entonces, en ese momento a mí me vienen una serie de ideas, de cuestionamientos, de qué pasa con nuestra ciencia, qué pasa con la ciencia de nuestros países, por qué vivimos, por qué siempre estamos esperando, por ejemplo, las vacunas de otros lados y no podemos nosotros mismos generar nuestras propias, por ejemplo, vacunas, ¿no? Entonces hay una estructura en el sistema científico y tecnológico de nuestros países que indiscutiblemente pues tienen que ser modificados. Entonces yo envío esto y bueno, me reciben y me publican el texto. Entonces creo que otro lugar donde ustedes pueden escribir y para esto es un ejercicio muy interesante, es un ejercicio de sistematización, es un ejercicio de conceptualización, es un ejercicio de reflexión. Fíjense todos los elementos que conlleva el hacer un artículo de 2 o 3 hojas, ¿no? 2 o 3 cuartillas. Es muy interesante el trabajo mental que nosotros desarrollamos sobre un tema tan importante como, por ejemplo, ese que está ahí, que es la ciencia, la tecnología, ¿sí? Y lo que hoy estamos viviendo. Por ejemplo, ahora hay mucho, mucho para escribir en el ámbito digamos, de la educación a distancia, de la experiencia docente, el no estar preparados, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en todos nuestros países? Pues fue realmente un choque porque todo fue sin ningún tipo de preparación. Nosotros empezamos a dar clases en todas las universidades sin saber ni siquiera, ¿no? Utilizar tal vez de una manera correcta una plataforma. Entonces son temas que nos amerita mucha reflexión y que se puede escribir desde nuestra experiencia, enviar a alguna revista para que pueda ser publicada, pero revista de esa naturaleza donde te piden efectivamente una estructura, una importancia del tema, que el tema sea actual, que el tema sea pertinente y que también, ¿sí? Pueda ser una especie de reflexión, de crítica, para que pueda resultar interesante. Entonces, a veces, como dice aquí en estas diapositivas, pues es más difícil conseguir publicar en este tipo de revistas, pero lamentablemente en la academia no siempre se le da, o sea, ahí tiene que ver mucho la parte de esta concepción que se tiene también en relación a la producción científica. Otro espacio donde fíjense que nosotros podemos hacer entrevistas. Nosotros podemos hacer entrevistas, ¿sí? Y podemos publicar las entrevistas, ¿sí? Ahora, obviamente, fíjense, cuando nosotros hacemos investigación, nosotros diseñamos instrumentos. Nosotros diseñamos instrumentos que nos permitan hacer el trabajo de campo, ¿sí? Y muchas de las ocasiones, sobre todo cuando trabajamos desde la perspectiva del paradigma cualitativo, nos enfocamos en hacer distintos tipos de entrevistas. Entonces, fíjense, esa es una herramienta importantísima que nosotros podemos utilizar cuando queremos desarrollar alguna entrevista a algún personaje de nuestra realidad. Inclusive, por ejemplo, en su universidad, que alguno de ustedes le pueda entrevistar, por ejemplo, al rector y decir cuál es ustedes mismos han dicho, tienen una revista o tienen espacios donde escriben. Entonces, una entrevista al rector, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pensando? ¿Cómo ve? ¿Cuál es su mirada en relación a esta educación virtual, en relación al trabajo de la universidad, el compromiso de los docentes, la apertura, en fin? Entonces, nosotros podemos entrevistar, obviamente, al igual que en un trabajo de investigación, tiene que ser, obviamente, pues un personaje que pueda aportar al conocimiento, que pueda brindar inclusive hasta aspectos de tipo controversial. Entonces, para eso nosotros tenemos la metodología y aquellos elementos que nos van a dar, ¿sí?, las pautas para que nosotros podamos trabajar en una entrevista en relación a algún tema en particular.
Y obviamente aquí hay hay unas, recomendaciones, ¿no? Formular las preguntas precisas alrededor del tema que sea de interés para otros académicos, para los lectores de una revista en particular. Y si yo voy a entrevistar al rector de la Universidad Pública del Alto, pues tendré que enfocar en la parte académica, en la parte de la educación a distancia, en el ámbito de los retos, en, de la universidad, en el ámbito de los retos de esta nueva modalidad, en las posibilidades de reincorporarnos a una normalidad, digamos, con algunos condicionamientos y algunas características. ¿Qué es lo que opina? ¿Cómo ve? ¿Cómo mira? ¿Cuál va a ser la estrategia de la universidad? Y es muy diferente cuando eso, por ejemplo, se plasma en un documento formal, ¿sí? A una entrevista que se pueda desarrollar. Y hay muchas entrevistas que son publicadas en revistas científicas y son, o sea, eh, por ejemplo, aquí hay una entrevista que desarrolló Rosa María Torres, ¿no? La entrevista a Paulo Freire, ¿no? Entonces, ¿qué es enseñar? Y entonces fíjense lo que ella lee. Si alguien quiere leer, por favor, porque ya se me desaparecieron. Y cuando se me desaparecen me siento así muy preocupada. Hola, Sí, doctora, lo escuchamos. hola. A ver, ¿quién quiere leer? Yo podría leer, solo que está un poco pequeña, Ahora, doctora. ahora A lo ver, hago más grande. ya. Eh, ahí empiezo. Me parece importante volver sobre el tema de la no directividad de la educación y en ese contexto sobre el papel del educador. Lo digo porque en el marco de la educación popular, tanto a nivel de los teóricos como de los grupos de base que están llevando a cabo actividades de educación popular, viene dándose una tendencia muy fuerte y generalizada a concebir la relación educativa entre educadores y educandos. Perfecto. Lo que yo quiero que lean, lo que yo quiero que vean, es cómo finalmente esta compañera que lo entrevista, que entrevista a Paulo Freire, es una conocedora de sus obras, es una conocedora y por lo tanto, ¿sí? Se va a ir a preguntarle a la parte medular e inclusive, como decimos los investigadores, tal vez a preguntarle aquello que no está explícito en el libro, aquello que no le quedó claro en el libro, aquello que necesita una mayor argumentación en relación al libro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues le va a hacer la pregunta, él le contesta indiscutiblemente, ¿y qué creen? Esta obra se publica. Y se publica como un libro. ¿Sí? ¿Y esto qué dice acá, por favor? Este fue, por ello, uno de los temas críticos que decidí abordar con Paulo Freire en una larga entrevista que le hice en agosto de 1985 en Sao Paulo. La entrevista fue publicada bajo la forma de un libro y ampliamente difundida en América Latina, Educación Popular, un encuentro con Paulo Freire. Bueno, ahí está la cita, ¿no? SECA, SEDECO, Fundación Fernando Velasco, Quito, y bueno, todo el dato referencial. Perfecto. Entonces, esta entrevista, fíjense el nombre que le pusieron. Una de las, el tema de la entrevista fue ¿qué es enseñar? ¿Sí? Ese fue el tema de la entrevista. Y entonces, esta entrevista dio lugar a la creación, a la generación, ¿sí? De un libro, ¿sí? Obviamente que está publicado, miren, en muchos lugares, en el 86, en el 87, en el 88, ¿sí? Y yo les aseguro que inclusive pueden haber ediciones recientes. Entonces, aquí es importante encontrar, ¿sí?
¿A quién nosotros podemos, ¿cómo se llama? ¿A quién nosotros pudiéramos, por ejemplo, entrevistar? ¿Qué personajes hay en Bolivia, por ejemplo, en el ámbito de la educación, que no son tan difíciles accederles o acceder o que puedan prestarse a que se haga una entrevista? ¿No? A ver, hasta aquí, ¿cómo vamos? Los escucho. Doctora María Lourdes. Dígame. O sea, es bastante interesante. Algún momento compartía con mis compañeros, con algunos de los compañeros, la importancia de poder filtrar, digamos, estos textos o el repertorio teórico de algunos autores que son, digamos, de nuestra preferencia y poder contrastar aquello, como usted dice, a ver, ¿qué le parece al rector, al docente? Tenemos bueno, tenemos varios profesores, por ejemplo, Rolando Barral, entre otros, ¿no? Entre otros profesores que ya han escrito, han revisado teorías y pues encontramos elementos bastante interesantes, ¿no? A partir de su percepción y ya con cierta tendencia. Entonces, de una y otra forma nos apertura la mente para repensar eso que ellos están proponiendo, ¿no? Frente, por decir, al constructivismo, a la escuela nueva o a elementos que están apareciendo en nuestro contexto recién cuando tienen una data probablemente de más de 10 o 15 años. Entonces, es bastante interesante poder contrastar estos elementos. Gracias. Bueno, pero la idea de esto es que ustedes pueden publicar una entrevista. Esa es la parte medular. O sea, ustedes pueden contrastar, ustedes pueden hablar del tema que ustedes quieran con el experto en el tema, ¿sí? Pero aquí lo importante es que ustedes, si logran desarrollar y estructurar una entrevista, ¿sí? Y con algún personaje, con algún maestro, ni siquiera, inclusive, hasta por ejemplo, cuál es la percepción que hoy tienen los estudiantes y hacer un grupo focal y trabajar con un grupo de estudiantes y ver eso se puede publicar. Eso puede ser publicable y puede ser interesante para una revista. Lo que estoy queriendo decir es eso. Ese es el mensaje. No tanto que si va a ser debatir lo constructivo, no, sino que ustedes pueden publicar sobre el tema que ustedes dominen, manejen, conozcan el texto y la persona sea una experta, ¿sí? En ese ámbito, entonces ustedes pueden estructurar una buena entrevista y publicarla. A ver, ¿otra opinión? Doctora, una pregunta. Sí, ¿Estas Enrique. publicaciones podrían ser folletos, publicaciones provinciales, o sea, de gobiernos municipales provinciales? ¿Contaría aspecto de introducción? O sea, sí, cosas pequeñas, ¿no? Cosas que el gobierno municipal pueda desarrollar, ¿no? Porque publicar en una revista, bueno, y hasta pulir lo que es el escribir y hacer que se publique, bueno, de alguna manera hay que empezar y se me nace esta idea de poder hacer en el gobierno municipal. Y, pues, gracias, doctora. ¿Qué opina? No entendí bien tu pregunta, Enrique, pero la entrevista tú la puedes publicar en una revista y en una revista indexada, siempre y cuando la entrevista esté perfectamente estructurada, y por eso me remitía a la parte de la metodología, del paradigma cualitativo. Entonces aquí el autor de la entrevista tiene que tener un manejo sobre el método, tiene que tener un manejo sobre las herramientas y tiene que tener un manejo sobre el tema que le va a hacer, sobre el cual va a versar la pregunta. Ahora, obviamente, si tú esa entrevista la quieres publicar en algún documento de donde tú quieras y donde tú
pues, pueda ser posible, que sea, por ejemplo, no me acuerdo dónde me dijiste, entonces la puedes Gobiernos hacer. municipales, o lo que llamamos provincias, ¿no? O sea, Sí, Bolivia tiene 9 departamentos y los ok, 9 departamentos, La Paz tiene 20 provincias. Entonces, en cada provincia hay un gobierno municipal, el cual tiene una unidad de producción intelectual o lo que es desarrollo humano. Entonces, en ese sentido, eh, claro, algún- algunas, algunos gobiernos municipales hacen todo lo que es esto, ¿no? Desarrollo humano, hacer todo lo que son escritos o documentos que puedan apoyar a esa provincia. Entonces, en eso, a eso me estoy refiriendo. Gracias, doctor. perfecto. Claro, ahí puedes inclusive publicar otra cosa, ¿no? Si, por ejemplo, se está trabajando en la parte de desarrollo humano y tú tienes conocimiento en desarrollo humano, has tenido una experiencia, puedes escribir sobre desarrollo humano. Y esa tu lectura, si bien esa tu escritura, si bien es cierto, tal vez no tenga un escalafón, o sea, eso te puede permitir que la gente te conozca. ¿Sí? Inclusive que más adelante te puedan invitar para presentar una ponencia, para presentar, sí, es decir, tú estás difundiendo el conocimiento, tú estás difundiendo la ciencia, y es lo que yo les decía desde el día uno, ¿no? O sea, no se difunde el conocimiento y la ciencia solamente en la revista indexada. Puedes difundir ciencia y conocimiento en otros espacios, ¿no? Y si tú tienes la posibilidad de escribir 2 hojas en 2 cuartillas en alguno de esos documentos, por ejemplo, derechos humanos, género, por ejemplo, ahora, ¿no? Mucha gente que está batallando cómo se contagia el coronavirus, cómo no, la parte de los médicos que hay acá, el odontólogo. Es decir, tenemos muchísimos espacios, ¿no? Inclusive si tú has escrito algo sobre algún tema que hoy está pertinente, pues puedes retomar una parte de ese tema, ¿sí? Y lo puedes publicar en esos espacios. Gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, Johnny Osvaldo. Doctora, solo un Dime. comentario. Bueno, en nuestro contexto, por lo menos en nuestra querida Universidad del Alto, generalmente el intentar presentar algún trabajo, alguna temática para que pueda publicarse, digamos que recién se está dando la importancia a lo que implica la indagación o las percepciones, ¿no? A través de mirar esto, de comprender por qué el hombre actúa, hombre o mujer, actúa de determinada manera. Y realmente el poder conocer percepciones, ya sea a través de las entrevistas que usted menciona a diferentes sectores, ¿no? No siempre a personajes importantes, por decir, pero conocer un poco lo que la gente, es decir, está pensando sobre un determinado tema, es algo un poco novedoso debido a que se espera más elementos cuantitativos, ¿no? De cuántos son, qué nivel, etcétera, pero ya este nivel de escribir sobre percepciones, bueno, utilizo este término porque ya lo mencionó un poco usted, pero que me está permitiendo conocer el discurso de las personas, sea autoridad, sea no autoridad, y poder interpretar lo que quiso decir. Entonces, es algo que necesitamos hacerlo porque podemos conocer y cuantificar cuántos son, etcétera, etcétera. Pero lo importante de este tiempo es conocer por qué lo hace. Y ese es un elemento que nos va a ayudar a comprender mejor al género humano. Gracias, doctora. María Lourdes, cada uno de los escritores, cada uno de ustedes va a decidir
¿Por qué lo hace? Yo les invitaría a leer a Hugo Semmelmann. Hugo Semmelmann es un filósofo chileno y que él plantea justamente algo que me parece muy enriquecedor. Cada uno escribe, dice él, desde la mirada en que quiera escribir. Es decir, cada investigador tiene su propia subjetividad, su propia forma de mirar el mundo. Y en función a esa forma que tiene de mirar el mundo, tal vez para María Lourdes es importante, por ejemplo, preguntar algunas cuestiones de tipo cuantitativo, pero resulta que para Enrique o para Sonia o para Rubén es más importante el análisis de tipo cualitativo. Aquí lo importante es que ustedes pueden desarrollar una revista fundamentándose en un método cualitativo, en un paradigma cualitativo, utilizando de manera correcta el instrumento, decidiendo quién va a ser el sujeto al cual van a entrevistar y la temática que van a abordar. Y por otro lado, también el sistematizar esa información que les va a proporcionar esa entrevista, ¿no? Es decir, yo formulo las preguntas, ¿no? En función a una temática que tengo que dominar, que conozco, porque si yo quiero entrevistar, por ejemplo, a un experto en tecnología, pues tengo que tener conocimiento sobre tecnología, y si quiero hablar sobre educación, pues tenemos una amplia experiencia en el ámbito educativo. Y entonces tengo que además de formular y, digamos, apoyarme en esta herramienta metodológica, ¿sí? Poder grabar la entrevista, sistematizar, transcribirla, ¿sí? Y darle, pues, el formato de un artículo, ¿sí? Y esto se puede publicar, es publicable en alguna revista, ¿ok? Bueno, otro documento que normalmente no lo hacemos, pero creo que sí se hace un poco más en Bolivia, y digo en Bolivia porque allá en Bolivia hay se le da una importancia a las lenguas originarias, ¿no? Inclusive a las universidades, estuve leyendo sobre las universidades indígenas y leía que el 80% de las tesis que se presentan en esas universidades son en las lenguas guaraní, quechua y aymara, ¿no? Y entonces, por ejemplo, eso es muy interesante, eso nos da cuenta de, digamos, de la diversidad cultural que tiene un país, ¿no? O sea, el poder, por ejemplo, traducir un texto náhuatl al español, eso también tiene una importancia fundamental. Pues aquí yo les estoy dando las herramientas, qué cosas pueden publicar. Entonces están las traducciones, ¿no? Cuando uno traduce del inglés al español, se puede publicar, ¿sí? Si tú traduces un poema, un poemario del náhuatl al español o del español al náhuatl, se puede publicar, ¿no? Y aquí les traigo un referente que es él es español, Jorge Ritman, ojalá lo puedan leer, él es filósofo también, él es maestro y sus obras principales, él es maestro de la Universidad Autónoma de Madrid y sus principales obras son traducciones. Él se dedica a traducir, ¿sí? Se dedica a traducir obras de autores, bueno, él es políglota, también esa es una de sus grandes ventajas, él es políglota, entonces él se dedica a traducir, ¿sí? Obras de alemanes, ingleses, franceses, ¿sí? Tiene esa ventaja y bueno, como ven ustedes acá, él obtuvo justamente un premio por una traducción, ¿sí? Ahora, tal vez en nuestros países eso todavía no está, digamos, no tiene un auge importante, pero
fíjense cómo también nosotros podemos trabajar en traducciones, ¿no? Rittman, ustedes búsquenlo en el internet, él escribe mucho sobre la ecología, incluso tiene un libro que se llama, a ver, les voy a decir, acá lo tengo el libro, lo tenía, lo estaba leyendo en algún tiempo, aunque tiene una escritura un poquito, es un poquito denso cuando escribe. Pues fíjense, su libro se llama Ecoeconomía de los pies del caos, sustentativa se llama, ¿no? Y él escribe mucho sobre ecología, ¿sí? Y escribe, él es filósofo y tiene muchas investigaciones y ha trabajado sobre la parte de la ecología, ¿no? Entonces, él es maestro como nosotros, ¿sí? Y él se dedica a eso, se dedica a traducir obras de grandes autores. ¿Qué es lo que estoy diciendo? También pueden publicar, creo que en Bolivia hay mucha riqueza, y en toda América Latina, ¿no? Hay mucha riqueza de, por ejemplo, traducir obras de nuestros idiomas a otros idiomas, ¿sale? Entonces, otro texto que podemos publicar nosotros es textos a partir de la traducción de obras que nosotros desarrollemos. Ay, ya me perdí. Ok. También hay lo que se llaman los artículos de réplica, ¿sí? También están los artículos de réplica. Alguien que quiera, por ejemplo, por favor, leer, porque ya no los veo, ¿eh? A ver, que no sea María Lourdes. Otro compañero. Rubén Santos. A ver, está Daniel. Sí, Siempre gracias, presente. doctora. Sí, Ujú. disculpas, bueno, tuve algún problema técnico, gracias, pero estaba presente. Artículo de réplica. Se trata de una respuesta a otro artículo previamente publicado en la misma revista. Una réplica es generalmente más corta que un artículo de investigación y más fácil de escribir, ya que se refiere a un solo texto en lugar de a una literatura más extensa. La desventaja es que este tipo de artículos, precisamente porque son más fáciles de escribir, tienen menos prestigio y cuentan menos. Es como una carta larga al editor. Ok, pero fíjense, ustedes también pueden hacer una réplica, ¿no? Es decir, aquí estamos haciendo el ejercicio de todo lo que nosotros podemos escribir, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando hablamos, solo me hablaron de artículos científicos, ¿no? El artículo que tienen que presentar, pero también ustedes son, o sea, si tenemos la capacidad de escribir un artículo, podemos un artículo científico, pues podemos hacer un artículo, por ejemplo, de difusión, un artículo de réplica, bueno, los que saben traducir, una traducción, ¿no? Y aquí está un ejemplo de un artículo de réplica. Aquí está. ¿Sí se lee? Es un artículo que fue publicado en la revista de la Sociedad Española del Dolor. La revista está indexada, tiene ISSN, tiene número, ¿sí? Y entonces efectivamente es como una carta al editor. Y entonces le dice, réplica al artículo El dolor y su tratamiento a través de la historia. Ustedes pueden encontrar muchas réplicas. Y este documento tiene también bibliografía, tiene referencias bibliográficas, ¿sí? Que fundamentan esta réplica que el autor está haciendo. Y entonces empieza, señor director, he leído con interés el reciente artículo del doctor Pérez Cajaraville y colaboradores acerca del dolor y su tratamiento a través de la historia. Dicho artículo sería más exacto si su título hiciera referencia real a su contenido, es decir, la historia del tratamiento farmacológico del dolor y el nacimiento de la anestesia.
no resulta fácil entender que los autores responsables de unidades de dolor y los revisores de dicho artículo no hayan reparado en lo injusto del enfoque de dicho artículo para todos aquellos especialistas no anestesistas dedicados al tratamiento del dolor con el mismo o mayor empeño. Y entonces acá, ¿sí? Escribe el autor, ha leído el documento, es un experto en ese tema, porque se está fundamentando, ¿ya? Teóricamente, a pesar que es un artículo más corto, está siendo publicado en una revista indexada, ¿sí? Y tiene su firma, obviamente. Aquí está la firma de ese autor, ¿no? Es José Antonio López, Servicio de Neurología, Unidad ta, 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 ta. Entonces, esta es otra opción de publicación también. Bueno, aquí ya nos vamos a eso que ustedes dominan bastante, que son los artículos teóricos y dominamos, ¿no? Porque pues cuando escribimos artículos científicos trabajamos mucho en esa parte teórica. A ver, ¿qué son los artículos teóricos? ¿Qué dice? A ver, ahora sí, ¿quién quiere leer? Reinaldo. Ah, sí, se me olvida que está muy chiquitito. Espérenme tantito. ¿Cómo va a ser chiquitito? A ver, dale. Ahora le aumento el número de... Espérate, ya, para que no me protesten. Dale. ¿Qué les dice eso? Esos son otro tipo de artículos. Aquí no necesitamos hacer trabajo de campo, ¿no? O sea, acá necesitamos hacer una revisión exhaustiva, teórica, ¿no? En relación a un tema en particular, ¿sí? Y ver cuáles son las representaciones teóricas, cuáles son las corrientes de cada una de esas representaciones teóricas existentes en relación a ese tema que nosotros vamos a hacer y vamos a analizar desde una perspectiva teórica. Esto lo puse ahí porque, por ejemplo, cuando hablamos, todos hablaron del trabajo de campo, pero nosotros también podemos hacer y presentar y publicar un artículo de un análisis teórico. Por ejemplo, aquí tenemos, este es un libro, a ver si podemos leerlo. Va a estar más complicado que lo lean porque está muy pequeñito. Pero bueno, se los voy a pasar. Ya me hicieron que me rinda ante mis principios de no pasar diapositivas. Entonces, el libro se llama Una mirada a las teorías y corrientes pedagógicas. Este libro es una compilación, es decir, una compilación quiere decir que en el libro hay varios autores que van a participar en la obra o se tomaron a varios referentes de autores,
¿sale? Entonces, generalmente hay una persona, la que va a coordinar ese trabajo, la que va, o sea, yo, por ejemplo, quiero escribir un libro, entonces puedo coordinar y decirles a ustedes, ¿saben qué? Reinaldo, Javier, Enrique, Sonia, Rubén, Daniel, los invito a participar en un libro que quiero publicar. Entonces, quien coordina la obra se encarga no solamente de recibir y dar las directrices, primero en dar las directrices que tiene que tener el libro, ¿sí? Desde la definición del tema, como en este caso, por ejemplo, es una mirada a las teorías y corrientes pedagógicas. Y entonces, fíjense en los temas que aborda el libro, ¿sí? Teoría instruccional, teoría del aprendizaje significativo, teoría humanista, teoría psicogenética, teoría sociocultural. Y en el marco de eso, las corrientes pedagógicas. Escuela nueva o activa, pedagogía de la liberación o crítica, pedagogía cognitiva, pedagogía conductista, pedagogía constructivista, pensamiento complejo, enfoque por competencia. Es decir, cada uno de estos es un artículo, cada uno de estos. Y entonces, ¿qué nos dice el compilador? ¿Sí? Vámonos a esta parte, que es la parte que la voy a leer yo porque no. Dice, en esta compilación se ofrece una descripción útil y puntual de las teorías y corrientes que incidieron en la pedagogía en diferentes momentos históricos, del siglo XIX hasta nuestros días. Su propósito es promover la reflexión respecto a cómo estas teorías y corrientes han fundamentado metodologías y estrategias educativas y han proporcionado respuestas y explicaciones a los problemas que plantean la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué me está diciendo el libro? Que en cada una de estas teorías, ¿sí? Se está describiendo sus principales conceptos, se está reflexionando, se está mostrando cuál es la parte metodológica o qué tipo de estrategias educativas propone cada una de estas teorías, ¿no? Y cómo finalmente dan respuesta a los problemas en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje. Por ejemplo, no me acuerdo quién dijo que iba a trabajar en un tema sobre educación por competencias. Si la persona que quiere trabajar, por ejemplo, sobre educación en competencias, tendría que hacer una parte teórica, nada más, de lo que es la educación en competencias, cuáles son sus orígenes, cómo finalmente se da lugar al surgimiento de este concepto que se llama competencias, cuál es el contexto en el cual surge, cuáles eran las condiciones por las cuales está surgiendo esta educación por competencias. ¿Qué había pasado antes con los otros modelos educativos o con las otras propuestas de educación? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿Cómo se aborda desde el punto de vista de la enseñanza? ¿Cómo se aborda la teoría desde el punto de vista del aprendizaje? ¿Sí? Y así podrían trabajar en otras corrientes y teorías de la educación. ¿Ok? Alguien. Dime, Reinaldo. Perfecto, el libro perfecto, qué bueno que les va a ayudar muchísimo para que ustedes puedan. Gracias, Reinaldo. Perfecto. Esa es la maravilla del Internet. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo se estructuró
ese texto y qué cosas y qué elementos nosotros vamos a incorporar que no están escritos. ¿Sí? Porque no hay nada nuevo bajo el sol. Nosotros vamos a escribir sobre lo que ya se ha escrito y tenemos que incorporar aquellos elementos, por ejemplo, la realidad boliviana. ¿Qué pasa con la educación por competencias en Bolivia? ¿Qué elementos se han incorporado desde el punto de la calidad de la educación en el marco de la ley Avelino Ciñani, ¿cómo se llama? Educación Avelino Ciñani Elizardo Pérez, ¿sí? ¿Cómo se aborda la educación por competencias o no se aborda? ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos que desde esa ley, por ejemplo, están en el marco de una educación basada en competencias? ¿No? ¿Por qué? Porque fíjense, la educación en Bolivia habla del ser, algo así, del ser, del hacer, del saber. ¿Cómo eso se incorpora en el marco, por ejemplo, de la educación por competencias? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Cuáles son sus características? Ese es un artículo que ustedes pueden publicar. ¿Ok? ¿Hay algo que quieran comentar? ¿Cómo vamos? Doctora, una consulta. Dime. Qué le hace pensar la palabra innovación en el caso de este aspecto que estamos tocando? O sea, Bueno, la innovación tiene muchas connotaciones. O sea, por ejemplo, innovación puede ser que tú en el aula incorpores algunos elementos están en el marco, por ejemplo, de alguna teoría, ¿sí? Y los apliques con tus estudiantes. O que simple y sencillamente a la hora de hacer, por ejemplo, o desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje, lo haces totalmente diferente a lo que esté estipulado en alguna teoría. gracias, doctor. Yo te hablo o sea, no te voy a definir el concepto de Exacto, exacto, innovación. Yo te estoy diciendo lo que entiendo la innovación desde mi práctica docente, porque yo puedo definirte el concepto. Y eso es exacto. justamente lo que les dije en la primera o segunda clase. No se trata de definir el concepto, se trata del concepto traerlo a la realidad. ¿Cómo aplico, cómo yo desarrollo la innovación? Lo primero que se nos viene a la mente a nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de tecnología es la máquina. Pero la tecnología no es la máquina. La tecnología es el sujeto que hizo la máquina. ¿Sí? La máquina tiene toda una connotación, pero cuando nosotros hablamos y pensamos en tecnología, lo primero que decimos, la computadora, el celular, ¿sí? Pero ¿qué contiene? Y esa es justamente una de las misiones que tenemos los investigadores. ¿Qué es lo que conlleva ese aparatito? Ese aparatito conlleva una serie de conocimientos, saberes, experiencias, ¿sí? Enrique. Sí, sí, Entonces, doctora, le estoy si atendiendo, le yo, estoy apuntando. si Sí, yo, muy bien. si yo el día de hoy, por ejemplo, digo a mis estudiantes, fíjense, hoy vamos a trabajar y nos vamos a ir a sentar al cerro, porque ahí vamos a aprender lo que es la naturaleza, porque yo les puedo definir el concepto de la naturaleza. Les puedo decir que la naturaleza se comporta de esta manera, tiene estas características, desde las ciencias sociales, y si yo los llevo, ¿estoy innovando o no? Estamos innovando. Estamos innovando, porque estoy acercando al estudiante a la realidad concreta que es la naturaleza. Y obviamente esto lo tengo que fundamentar también porque esa es la diferencia, lo voy a fundamentar en términos teóricos, lo voy a fundamentar en términos de conocimiento, lo voy a fundamentar en términos de autores, lo voy a fundamentar en términos de contexto. Porque todo lo que es las teorías tienen un contexto por el cual surgen. No surgen de la nada. Hay un contexto social, económico, histórico, inclusive político, que genera que surjan en determinados periodos de tiempo las teorías y las corrientes, ¿no? Los economistas nos podemos acordar hasta 1929, por ejemplo,
la corriente que dominaba la economía era la corriente microeconómica. Viene la crisis del 29, no hay respuesta, surge la corriente keynesiana y la participación del Estado en la economía. Es un contexto. A eso es a lo que me refiero. Entonces, cuando nosotros analizamos esa teoría, cuando nosotros escribimos un artículo, tenemos que ubicar ese contexto en el cual surge esa corriente de pensamiento, ese análisis teórico, ¿sí? No sé Sí, si... doctor. Gracias, muchas gracias, doctor. Otro aspecto que también tocamos es la creatividad. O sea, los artículos tienen que ser innovadores, creativos. Entonces, ahí ya tengo dos límites, ¿no? O sea, tiene que ser innovador, creativo. O sea, ya me pone límites, ¿no? Ya no, bueno, hay que hacer el ejercicio escribiendo. Gracias, doctor. Tu creatividad dice que hay un autor que se llama, seguramente lo conocen muy bien en Bolivia. Yo no soy muy asidua a las lecturas de estos autores que escriben sobre tú puedes y adelante. Yo no soy muy asidua a estas partes de los libros motivacionales, pero hubo un libro que me gustó mucho porque me parece que es un libro que nos puede ayudar y se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y Así, exacto. entonces el autor dice, las cosas se crean 2 veces. Dice, no hay nada que se cree una vez, todo se crea 2 veces. ¿Sí? Sí, Y dice, ¿por qué se crea 2 veces? Porque primero la creación está en la mente. Pero si esa creación se queda en la mente, desaparece. Pero cuando esa creación se plasma en un papel, ¿sí? Esa es ya una idea creativa, dice el autor del libro, ¿sí? Entonces, todo se crea 2 veces. Uno, lo que en este momento tú estás pensando y estás diciendo, hay un límite, porque a mí me dicen que los artículos tienen que ser creativos, pero ¿qué tal que es creativo si Daniel, por ejemplo, que me estoy acordando, que está trabajando en la educación por competencias, o no me acuerdo bien, pero me acuerdo que era algo por competencias, resulta que esa educación por competencias la aborda desde la perspectiva de la calidad de la educación en Bolivia? ¿Es creativo? calidad. Sí, el concepto de calidad es No, 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 creativo. no. No estoy hablando del concepto de calidad, estoy hablando de el abordaje temático. Puede ser, en este momento se me viene la calidad, pero puede ser modelo pedagógico, puede ser infinidad de... ¿Es creativo? Mm, A ver, o sea, crear, el volver a hacer de nuevo la No, perspectiva. es que crear no quiere decir volver a ser de nuevo. Crear quiere decir que la teoría existe. La teoría tú la vas a utilizar en un contexto y en una realidad tal vez diferente. O sea, tú no vas a crear una teoría basada en competencias, porque la teoría basada en competencias o la corriente pedagógica de la educación basada en competencias existe, a no ser que generes una nueva teoría. Ya, yo lo entiendo de esa manera, ¿no? O sea, el crear es generar una nueva teoría. Ahora, este hecho que usted enuncia, pues es otro punto de vista. Ya existe la Claro. teoría. Ya existe la teoría y ahí yo voy a analizar el contexto del momento, de lo que estamos viviendo y, bueno, ya se va a ¿Cómo crear cómo aplicas la educación por competencias en la educación a distancia? el saber hacer algo bien. Sí, no, no, es una pregunta que te hago, no estamos hablando, yo te estoy diciendo, ¿eso es innovador? En algún momento nosotros nos imaginamos que nuestra principal forma del proceso de enseñanza-aprendizaje iba a ser virtual, O sea, ¿no, sí, verdad? no, nos O sea, habíamos imaginado. Sí, existía la educación virtual, pero no exacto. era la La educación réplica. no. Entonces, ¿cómo aplicas el modelo
de educación basado en competencias en una educación virtual. ¿Eso es innovador? Sí, es innovador, doctora. Ah, bueno. Entonces, y ahí vas a hacer una creación tuya, Enrique. Es Ya, una doctora. creación tuya. Es decir, aquí es por eso yo les decía, rompamos esos paradigmas de sabernos de memoria una teoría. Lo importante no es conocer el concepto de memoria, lo importante es conocer e interpretar, pero utilizar. Y eso es lo que decía el autor de este libro, ¿sí? Si lo que yo estoy pensando se queda en la mente, deja de ser creación. Pero si eso yo lo bajo a la realidad, se convierte en creación y se convierte en creatividad. ¿Por qué? Porque si no, hablamos, hacemos, ¿cómo aplicamos la educación por competencias en personas o en niños con discapacidad? ¿Cómo aplicamos el modelo pedagógico, por ejemplo, constructivista, ¿no? Constructivista, por ejemplo, en la formación de adultos? Es decir, ahí está la capacidad creadora de nosotros. Ahí está la capacidad de utilizar todo ese bagaje teórico. Ahora, obviamente, si podemos, además de eso, aportar otros elementos teóricos, fabuloso. Les voy a contar una experiencia que tuve cuando hice justamente a un compañero, no de ustedes, sino de un compañero boliviano, trabajamos una tesis sobre emprendedurismo, ¿sí? Y entonces hicimos la tesis sobre emprendedurismo de las mujeres bolivianas. Y entonces él igual me hablaba de la teoría y describimos fantásticamente la teoría, pero fíjense, cuando nosotros hablamos de emprendedurismo y de las mujeres emprendedoras o de los hombres emprendedores, tenemos como una estructura mental. ¿Quiénes son los emprendedores, Enrique? Se tiene el concepto de que son los varones, pero hay un movimiento femenino que realmente el sector femenino es el emprendedor. Ok, Sonia, dime una característica del emprendedor. Sonia Limache. Una sola, no me dime solo una característica que te viene a la mente. Una persona emprendedora. Aquel que quiere cambiar algo. Gracias, Sonia, Reinaldo, perdón. Sonia, aquel que quiere cambiar algo. Me gusta esa definición. María Lourdes, danos una característica del emprendedor. Iniciativa. Iniciativa, muy bien. Javier, a ver. Sonia, te escuchamos. Escribe porque no se te escucha. Javier, cada vez está más callado. Pasión. Pasión. Perfecto. Pero fíjese. Voluntad. Voluntad, sí. Pero hubo algo que determinó la decisión que estas mujeres, ¿sí? Habilidades, destrezas. Que estas mujeres decidieron emprender. ¿Y saben cuál fue? La idea. La autonomía económica. Ah, exacto. Ese es un aporte, porque cualquier libro de emprendedor que ustedes revisen no nos habla de la autonomía económica, nos habla del liderazgo, nos habla de la facilidad de palabra, nos habla de muchas cosas, pero el 80% de las mujeres que el compañero entrevista le dice, yo decidí porque necesitaba ser independiente. Necesitaba ser autónoma económicamente. Necesitaba tener dinero para mantener a mis hijos. ¿Esa es una aportación o no es una aportación?
Y en... Sí, te escucho, María. Ante la necesidad se agudiza el ingenio, ¿no? ¿Sí? No necesariamente era por necesidad. Ellos querían ser independientes, porque una de las emprendedoras era dueña de una escuela, entonces no era que necesitaba, era que ella quería ser independiente, quería ser autónoma en términos de economía. Ojo, no vamos a discutir, a lo que me estoy refiriendo es que creación no quiere decir que no hay nada nuevo bajo el sol, pero puedo aportar a eso que ya existe. Puedo aportar, decir, bueno, además de que tiene que haber liderazgo, que ninguna de las mujeres, inclusive las compañeras a las cuales yo tuve la oportunidad de trabajar con él en 2 grupos focales que hizo, o sea, inclusive eran tímidas, pero tuvieron otros elementos, el pensar que querían ser independientes. Entonces nosotros incorporamos un concepto que se llamó autonomía económica, autonomía financiera. Entonces a todas las definiciones que habla Drucker, y claro, hoy ya si ustedes revisan, por ejemplo, documentos de la CEPAL, ya la CEPAL habla de la autonomía financiera. Inclusive en Bolivia, porque revisamos ese documento, hay un plan o había un plan donde habla también de autonomía económica. Entonces, fíjense cómo la teoría se van incorporando otros elementos también en la medida que el mundo va transformando y que las realidades van cambiando. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo, voy a hacer un artículo creativo, voy a hacer un artículo innovador, voy a hacer un artículo, ustedes pueden hacer inclusive el trabajo en el aula, ¿sí? Ese trabajo creativo lo pueden desarrollar en el aula. Bueno, seguimos. Ahora, hay revistas, aquí me voy a detener un poquito, hay revistas que están, por ejemplo, especializadas en el ámbito de las ciencias sociales, ¿sí? Entonces, hay artículos de investigación en el ámbito de las ciencias sociales, ¿sí? Ustedes pueden buscar, hay un sinnúmero de revistas en todas partes del mundo, ¿sí? Donde nos hablan de las investigaciones en ciencias sociales. Lean los temas. Nosotros tenemos que entrar, si queremos escribir un artículo, tenemos que revisar esos artículos. ¿Qué nos están pidiendo? ¿Qué temas hay? Y fíjense, este es el 2021, los últimos temas que han sido publicados en esta revista especialista en artículos de investigación en ciencias sociales. Fíjense los nombres: globalización, desarrollo y reformas estructurales en África. ¿Sí? La civilización de los cuerpos, las pedagogías sexuales y de género en la educación primaria costarricense. Las políticas públicas de la teoría a la práctica. El surgimiento de las pymes en Costa Rica desde una perspectiva histórica económica. Estos son los artículos y las temáticas que abordan, ¿sí? Y aquí está otro, ¿no? Hay una revista que se llama Convergencia, esta también existe, esta revista existe, ustedes pueden entrar, revista de Ciencias Sociales, me parece que es de la Universidad de Costa Rica, ¿no? Esta es otra revista que la publica la Universidad Autónoma del Estado de México, que se llama Convergencia, revista en Ciencias Sociales, ¿sí? Y aquí están los temas. Entonces, fíjense la amplitud de temas que se pueden publicar, ¿no? Por ejemplo, delincuencia violenta, abuso y no consumo de drogas en adolescentes. La política como temática de estudio en las revistas hispanas de comunicación. Este es del último número. Este es el volumen 27 del 2020. Análisis del consumo de noticias entre estudiantes de la Universidad de Alicante. Activismo antitrumpista, Ben Burns y Michelle Moore en la trinchera del documental estadounidense. Estos artículos están publicados. Fíjense, política, economía, administración, ¿sí? Un sinfín de temas que pueden ser
publicados. Ahora, obviamente, hay revistas y hay espacios donde, por ejemplo, podemos publicar o analizar, por ejemplo, temas que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, ¿no? Entonces, ustedes entran al internet y pueden buscar toda esa gama. Sí, toda esa gama, hay revistas especializadas en educación superior, en educación media, ¿sí? Hay revistas que son más temáticas, ¿no? Y que en determinados números sacan temas para que uno pueda publicar. Pero hay revistas en donde nosotros podemos publicar, o sea, el que es administrador, el que es economista, ¿sí? Puede hacer un análisis desde la educación. La ciencia es un todo, no son parcelas. La ciencia es un todo. Nuestra actividad cotidiana depende de la política económica que se establece en nuestros países, ¿sí? Las políticas que se generan en nuestros países interfieren en todo lo que nosotros hacemos, ¿ok? Bueno, ahora sí los quiero escuchar. Uno por uno. A ver, Reinaldo, ¿cómo vamos? Muy bien, Reinaldo. A ver, Juan. Creo que Juan se salió. Ervin, Huanca. Híjoles, creo que están igual que mis alumnos de primaria digo, de la licenciatura, que se conectan y se desaparecen. Rubén, Rubén Santos, seguro que sí está ahí. Bueno, a ver, María Lourdes. Bueno, lo interesante de este despliegue que usted nos está mostrando de todo lo que es el mundo de ver tantos artículos de diferente forma, etcétera, etcétera, pues siempre nos anima a que pudiéramos, bueno, ponerle mayor empeño, cumplir el horario que usted ayer nos decía, porque por alguna parte hay que seguir, hay que empezar y hay que seguir con esta dinámica. Y rescato mucho lo que usted refiere y es el aspecto cualitativo. Eh, yo prácticamente me inicié desde que empecé a ver mucho más en detalle lo que es la investigación y me fue muy bien en un tiempo donde muy pocos conocían como en mi contexto, ¿no? En el contexto de la Universidad Mayor de San Andrés. Bueno, es una pequeña experiencia que si me permite la comento muy breve. Y le decía que estamos más acostumbrados al paradigma positivista, ¿no? Cuantitativo. Entonces, me animé yo aquel tiempo a trabajar lo cualitativo, sin conocerlo, porque ni mi tutor conocía con propiedad. Entonces, pero eso me invitó a investigar, a buscar más información, etcétera, etcétera. Y logré construir algo que me fascinó, me gustó muchísimo, me tomó bastante tiempo y precisamente tenía mucho que ver con la hermenéutica, ¿no es cierto? Y la interpretación. No, yo dije, voy a salir probablemente con la menor nota, ¿no es cierto? Pero
salí con máxima distinción y me llamó muchísimo la atención porque el tribunal que tenía, pues me felicitaron, se sorprendieron porque era algo en aquel tiempo que muy poco se lo conocía. Y claro que sí, a este tiempo, es decir, ayuda muchísimo. Y en algún momento estuvimos con una investigación, por ejemplo, sobre en el ámbito de la psicología, apoyando yo en una investigación que se hizo respecto a las personas violentas que abusaban de niños, ¿no es cierto? En aquel tiempo, esta investigación también fue en paralelo. Y vimos algunos artículos, etcétera, que miraban más al víctima, pero nos interesó muchísimo saber sobre la persona que estaba privada de libertad y fue un difícil acceso, ¿no? Porque tampoco ellos reconocían que sí estuvieron en el acto ilícito, pero fue interesante poder ingresar a su espacio y poder tener información de primera mano, por supuesto, con todas las formas que tuvimos que innovar, porque me gustó mucho lo que usted dice, ¿no? O sea, no hay nada que podamos crear está todo creado en realidad, pero lo que sí es la innovación, innovar, ver la forma, ingeniarse. ¿Y por qué digo la necesidad agudiza el ingenio? Porque, bueno, creo particularmente que nuestra necesidad no necesariamente es económica, nuestra necesidad tiene diferentes elementos, pero vuelvo al punto, es decir, agarrar el elemento cualitativo para poder comprender a ese sujeto que estaba inmerso en este problema tremendo que hoy día ya lo vemos, es decir, noticioso que se ve. Siempre hay cada día algún sujeto que ha cometido el ilícito. Y en aquel momento se tomó su percepción y realmente surgieron pues varios elementos que normalmente no conocemos de estas personas. Entonces lo cualitativo a mí me fascinó muchísimo y eso me ha permitido avanzar. Muchas gracias. Gracias, María Lourdes. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Ahora les toca a ustedes hablar. ¿Qué les deja la clase? Daniel. Sí, doctora. Muy buenas noches. Bueno, hemos visto, perdón, usted nos presentó un amplio panorama sobre los diferentes textos que se pueden elaborar. Y tengo 3 preguntas, doctora, al respecto. Hemos visto reseña de un libro, artículo para una revista profesional, las entrevistas, traducciones, artículos de réplica, artículos teóricos, ¿no? Y bueno, y todos los artículos dentro de alguna compilación. En algunos artículos vi carta al editor, vi artículo científico y artículo de revisión. ¿Son una categoría aparte, doctora, o es que están, por ejemplo, la carta al editor está dentro del artículo de réplica o es un poquito diferente? No, la carta al editor es un artículo de réplica. Cada uno de los artículos que hemos hablado les puse su ejemplo. Perfecto. Sí, tiene su ejemplo. Por ejemplo, la carta del editor es justamente eso, es un artículo de réplica, ¿no? La reseña, pues, tú hablas de un libro, algún libro que te interese, y vas describiendo cada uno de los capítulos, cómo aborda el autor, de qué manera trata el tema, haces un análisis crítico, puedes vertir tus opiniones y tus diferencias con el autor, es decir, eso nos posibilita, y ahí había una reseña de ejemplo, ¿no? Y igual cuando hablamos de los documentos teóricos, Reinaldo buscó el libro, ese libro que utilicé como referente, donde estamos viendo cómo se aborda, ¿no? Las teorías, un libro teórico, un documento teórico, ¿sí? Desde las distintas corrientes de pensamiento en el ámbito de la educación, o las distintas teorías educativas y sus respectivas corrientes. Gracias, doctora. ¿Y el artículo de revisión estaría dentro de los artículos teóricos, entonces?
No necesariamente, no necesariamente, pero ¿cuál artículo? Yo busqué y puse un artículo de revisión, no. El No, artículo no de nos ha revisión, presentado. el artículo de revisión es un artículo que, por ejemplo, tú vas a revisar, se llama artículo de revisión, porque yo les dije que ustedes van a revisar su artículo, ¿no? Ah, ya, doctor. Ya, está bien. No sé si Está quedó claro. claro. Está clarísimo. Sí, ¿No? está O muy sea, claro. yo le dije, el artículo de revisión es el artículo que ustedes están decidiendo y que lo vamos a trabajar, lo vamos a revisar. Eso fue de ayer, no de hoy, ¿verdad? Está No, bien, no sé. doctor. Ok. Gracias. O no sé si entendí la pregunta o está correcto lo que te estoy contestando o no estás en acuerdo. Sí, alguna vez, bueno, de algunos de los seminarios nos dijeron, bueno, hasta el artículo científico tiene esta forma y el artículo de revisión es, obviamente lo que usted nos ha dicho está clarísimo, que vamos a revisar, vamos a establecer una línea, ¿no? Nos comentaron que es justamente lo que leo aquí en el artículo teórico, describe el desarrollo de cierta teoría y procede a proponer una teoría nueva, pero no es precisamente el artículo de revisión, como a veces no se puede hacer el trabajo de campo. Ok. Entonces se revisan varios artículos, varias teorías y se hace un compilado de teorías y en un artículo, doctor. Bueno, podría ser una revisión teórica, ¿no? Podría ser, si Sí, tú quieres llamarle una revisión teórica, o sea, al texto, ¿no? Pero cuando yo abordo y digo un artículo teórico, me refiero a que tú vas a describir, no solo vas a revisar la teoría, por eso es que no me enfoco a la parte meramente de revisión, ¿sí? O sea, lo que tú haces cuando trabajas un artículo teórico es, además de revisar la teoría, además de revisar, hacer un análisis profundo de esa teoría, inclusive traerla a la realidad, desarrollar alguna crítica, o sea, va más allá de la revisión. ¿Sí? O sea, no solamente, claro, podrías hacer un artículo, digamos, revisando las distintas teorías, también puedes hacer un artículo, pero desde el punto de vista metodológico, pues es un artículo teórico, porque tú vas a hacer un análisis documental. Recuerden que cuando uno presenta los artículos, va de la mano también la parte teórica, digo, metodológica, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tú vas a hacer un análisis de revisión, pues también es un artículo teórico, porque vas a, digamos, revisar esa corriente teórica, ¿no? Pero ¿cómo lo puedes presentar? Pues es un artículo de revisión que se fundamenta en un análisis de bibliografía, en un análisis de teórico de distintos documentos, ¿no? O de distintos autores. está claro, doctor. Gracias. Ok. ¿Algo más? Mire, la estructura de los documentos, son casi los mismos, casi similares. En la mayoría, en el 80-90% de los espacios donde ustedes van a publicar, la estructura es similar, ¿sí? Y por eso sería importante que mañana vamos a hacer una revisión de artículos. Vamos a hacer una revisión de artículos, porque yo para publicar en algún artículo, lo primero que tengo que hacer en alguna revista es ver qué es lo que me está pidiendo la revista. ¿Qué me pide la revista? ¿Qué es lo que yo tengo que presentarle a la revista o al lugar donde yo estoy trabajando, ¿no? Ahora igual, o sea, la parte aquí yo entiendo, por ejemplo, la compilación puede ser un conjunto de autores, ¿no? Y que yo lo que hago es simplemente conjuntar a este conjunto de autores. Y puede haber otra acepción que es reunir, por ejemplo, algunas partes o como está en el libro, ¿no? Diversas teorías. Entonces, las acepciones también son importantes en el manejo, ¿no? Ustedes pueden ver, en lugar de coordinado, pues dice compilado. Es decir, las palabras tienen distintas acepciones, ¿sí?
también en función del contexto, del momento y inclusive del país, ¿no? Entonces, porque si ustedes dicen, es que la compilación solamente es esto, no, ustedes pueden encontrar libros donde dice compilación por un autor y es una serie de artículos. ¿Sale? Bueno, nos faltan 3 minutos. A ver, algunas conclusiones, creo que ya no están. Rubén. Rubén Santos. Oye, no voy a subir mis diapositivas porque no están activos, ¿eh? Estamos, no se preocupe. No, sí me preocupo porque no les hablo y no me contestan. ¿Cómo es eso? A ver, Sí, Rubén. Sí, lo que, bueno, en cuanto a los artículos, bueno, a mí me dijeron más o menos que existen 5 tipos de artículos, ¿no es así? Entre estas están las cartas al editor, los reviews, artículos inéditos. En estos están dichos los artículos originales también, ¿no? Y otros más. A mí me parece otra forma de ver, como lo dice, y cambia la perspectiva eh, desde su punto de vista, ¿no es así? Porque aquí en Latinoamérica también lo hacen ver de otra diferente manera. Eso es lo que me enseñaron algunos docentes también en cuanto a los artículos, ¿no es así? Pues bueno, uno eso y en cuanto a las revistas que son las indexadas, ¿no es así? Los artículos que tienen que estar indexados. Prácticamente es un poco complicado ver estas situaciones, ¿no? Porque muchas veces nos exigen en cuanto a la escritura de estos artículos que cumpla una serie de requisitos y que estén posteadas en lugares que tengan, bueno, inclusive un renombre, o sea, específico mismo, ¿no? Pero obviamente que nos aclaró hoy diciendo que puede existir también otros espacios, ¿no? Pero no sé hasta qué punto nos podría eso servir en el doctorado, porque también nos piden una serie de requisitos, doctora, en cuanto a los artículos mismos que tienen que cumplir. No, el artículo científico es el artículo científico. Aquí estamos hablando de cómo se hace producción científica, ¿sí? O sea, yo lo que quiero es que ustedes aperturen su panorama. O sea, yo lo que quiero es que ustedes vean que no solamente tienen que escribir para el doctorado, porque el doctorado, o sea, tienen que romper ese paradigma. Tienen que romper ese paradigma, porque mientras sigan con ese paradigma, van a estar en la angustia. Y el nombre, Rubén, puede ser, como le dije a Daniel, le puedes poner de revisión, todos los documentos, todos los textos tienen que ser inéditos. ¿Y qué quiere decir inédito? Quiere decir que no lo hayas publicado en otro espacio. Eso quiere decir inédito. Todas las revistas te piden artículos inéditos, es decir, que no hayas publicado la revista en otro espacio. Pero inclusive, aún publicando algún tema, tú puedes autocitarte. Y en el momento en que te autocitas, es válido el documento. ¿Sí? Entonces, eso es lo inédito. Ahora, ¿cuál es lo importante? Que ustedes revisen todas todas las revistas indexadas, te piden casi la misma estructura. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer y qué es lo que vamos a hacer mañana? Vamos a hacer una revisión de un artículo modelo. O sea, si yo no reviso lo que ya está escrito, si yo quiero escribir en la revista Conjeturas Sociológicas y nunca he leído esa revista, ¿cómo voy a publicar? Tengo que leer un artículo, cómo se estructuró, cómo los editores aceptaron ese artículo, bajo qué características, bajo qué criterios, con qué elementos, ¿sí? Entonces, ¿cuántos artículos en determinadas revistas hemos revisado? ¿Hemos revisado? Sí, doctora. ¿Muchos? Sí, ¿Para la revista que tú vas a publicar? sí. ¿Y no te han aceptado?
No, bueno, estamos en eso, ¿no, doctora? ¿No te han aceptado la revista? ¿O cómo? No, no, estamos en eso, en la revisión aún. Bueno, miren, a mí me gustaría que todos publiquen, ¿verdad? Pero pues eso tampoco lo puedo garantizar. Pero me van a mandar el abstract de sus trabajos, sin nombres, sin nombres. Y yo voy a escoger 2 artículos a los cuales les voy a hacer una guía, un seguimiento muy puntual, para que lo podamos publicar en una revista que se llama Conjeturas Sociológicas. Es una revista que tiene ISN, no puedo publicar todos, pero puedo pedir al editor que me permita, cumpliendo los requisitos de publicación, 2 artículos. ¿Por qué? Porque también otro de los aspectos es que los artículos tienen que ser revisados por pares, los artículos tienen que ser pasados por un corrector de estilo, los artículos tienen que ser pasados por un software, por ejemplo, donde no se encuentre plagio, ¿no? No sé si saben ustedes que hay software donde las revistas, entonces inmediatamente te dice la revista, tiene 20% de plagio, entonces, o de cuestión, entonces las revistas deciden, ¿no? 20, 30, 10%, dependiendo de las exigencias de las revistas. Mañana vamos a ver lo que es el abstract, lo que es la argumentación, ¿sí? Pero para publicar un artículo no, 2 semanas no es como suficiente. Les voy a dar esas herramientas, pero puedo hacer un seguimiento a 2 artículos. Un seguimiento puntual a 2 artículos y llevarlos a su publicación. Gracias, doctora. Quisiera que fueran todos, pero tampoco es posible. Pero puedo apoyar sin que sepa los nombres, me mandan el abstract y yo voy revisando. Gracias, doctora, muy amable. ¿Sale? Y eso, por ejemplo, alguien me decía, tenemos que hacer un libro, pues ese trabajo tiene que hacer el compilador del documento. ¿Ok? Porque es un trabajo bastante, no se crean que nada más es la escritura. Es la escritura, es la revisión de estilo, es la revisión de plagio, es la revisión por pares, ¿sí? O sea, nosotros vamos a escribir qué partes tiene que tener un abstract, voy a leer sus trabajos y les voy a decir algunos elementos que puedo apoyarlos en primera instancia, ¿no? Para que ustedes puedan mejorar el artículo. O sea, voy a leer sus artículos, los voy a leer y les voy a dar algunos elementos para que puedan mejorarlos. ¿Ok? Bravo, doctora, muchas gracias. Gracias, gracias, doctora, muchas gracias. Doctora, bueno, algo dime, puntual quiero preguntarle. dime, En Nelson, un sí. artículo, ya sea review, perdón, doctorita, el que le habla, sí, ya sea review o de investigación, en este caso del plagio, ¿cuánto se considera? O como usted indicaba, podría ser de acuerdo a lo que exijan también las instituciones que están solicitando en este caso, ¿sí? La Pero revista, de manera... sí, sí, la, sí, adelante, doctorita. generalmente son las revistas las que determinan, digamos, no tanto así el plagio, sino el hecho de que, por ejemplo, a veces tú parafraseas y no parafraseas correctamente. Entonces, inmediatamente la máquina, ¿no? La máquina detecta que hay palabras que están iguales a los que te dijo lo que dice el autor. Entonces, la revista te dice, bueno, te acepto, pero tienes que cambiar estas palabras, ¿no? Entonces, hay revistas que te aceptan 20%, hay revistas que te aceptan 30%, todo depende de los criterios que tenga la revista. Obviamente, pues más del 30% yo creo que no sería aceptable, ¿no? Porque se supone que es un documento tuyo. Ahora, lo importante es saber parafrasear y lo importante es saber citar. O sea, sí que no se nos olvide la citación. Claro que sí. Ahora, ¿Sí? doctorita, preguntando, a ver, continuando con la pregunta, en Dime. en el hecho de, bueno, en este caso para lo que es la indexación, me imagino que debe ser al 100% cero plagio, ¿no? Esa parte, por favor, doctorita, si nos puede aclarar un poquito más de las experiencias que ha tenido.
¿Cómo la indexación, Néstor? Las revistas tienen que cumplir con una serie de requisitos para ser indexadas. Y en función de eso, cada revista va a establecer sus criterios, ¿no? Va a establecer cuáles son los criterios que va a utilizar para la recepción de los artículos. No sé si con eso contesté tu pregunta. O sea, la indexación es un trámite que debe hacer y seguir la revista, acorde a digamos, a dónde quiere ser indexada, ¿no? Y otra cosa son los criterios que va a establecer la revista para sus publicaciones, cumpliendo también con la normativa y los requisitos de la indexación. Gracias, doctora. No sé si contesté tu pregunta. Sí, de acuerdo, doctora. Claro, o sea, y muchas veces, por ejemplo, les piden que para indexar, que escriban artículos, que escriban, por ejemplo, a mí me pasó en una revista de la universidad en Sucre, me pidieron que escribiéramos 2, 3 mexicanos para que ellos puedan, indexar la revista, ¿no? Porque piden requisitos, por ejemplo, de publicaciones internacionales. Exactamente no sé cuáles son los requisitos que pide cada uno de las, digamos, cada uno de las, de estas indexaciones, no sé exactamente. Lo que sí te puedo decir es lo que cada revista puede estructurar para recibir sus artículos. Y que en general, o sea, son casi todas tienen que ver con pues la metodología de la investigación, ¿no? La revista tiene que tener el artículo tiene que tener un abstract, tiene que tener una fundamentación teórica, tiene que tener una fundamentación metodológica, si es resultado de la investigación, tiene que poner algunos elementos del resultado de la investigación, tiene que contener la bibliografía del formato que la revista decida, APA, Harvard, Chicago, porque pues las revistas, y aún así, cada una de las revistas, aunque se basa en el formato APA, tiene sus propias normatividades para las referencias bibliográficas. Excelente, doctorita. Muchas gracias. De nada, Néstor. Bueno, pues espero haya sido de utilidad la clase. Sí, doctora, muy bien, gracias. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana. Gracias, doctorita. Hasta mañana. Adiós, Néstor. No se olviden su artículo. Y no Hasta los mañana, quiero ver. doctora. Chao, Gracias. chao. Luego, doctora. Doctora, Chao. ¿dónde le vamos a enviar el artículo? ¿A su WhatsApp? No, no me van a mandar al WhatsApp. Van a hacer en una hoja o en 2 hojas, en 3, el abstract, porque si me manda cada uno voy a saber de quién es. Y entonces un solo archivo con los abstracts y para que yo pueda revisar, y voy a hablar con el editor de la revista Conjeturas Sociológicas para que podamos elegir 2 artículos. Que ellos elijan 2 artículos para que puedan ser trabajados. Así yo no voy a meter las manos. Entonces, tal vez podría ser, eso sí, voy a elegir una de una compañera y una de un compañero. Voy a pedir que la elección sea un hombre y una mujer para que haya equidad de género. ¿Ok? Disculpe, doctor, una consulta. Sí, Vladimir. La revista a la que se menciona, ¿cuáles serán sus áreas y líneas de investigación para poder trabajar el artículo? Bueno, el abstract en primera instancia. Es ciencias sociales. Es área de ciencias sociales. Bien, gracias. Pero bueno, ustedes se van a quedar con muchos elementos para poder publicar un artículo. Y yo creo que ya están teniendo los elementos para publicar un artículo. ¿Verdad, Reinaldo? Javier. Ok.
Doctora, mil disculpas. ¿Dónde mandamos estos abstracts, doctora? Mil disculpas. En 2 hojitas o en 3 hojitas, uno de ustedes se va a encargar de hacer un formato, un solo formato, para que no haya diferenciación de cómo mandaron y eso, y y para que yo lo envíe a la revista. Y ellos elijan 2 temas en función de sus criterios, ¿ok? Y bueno, yo me voy a comprometer con la revista a hacer el seguimiento puntual. Y voy a hacer alguna excepción porque ese es un trabajo bastante complejo, trabajar pues eso, ¿no? Muy bien, doctora. Muchas gracias, doctora. ¿De qué, Javier? Bueno, pues no habiendo otra pregunta, ni ninguna. A ver, Néstor, Doctorita, disculpa, creo que no le capté muy bien. Doctora, en cuanto a la Dime. revista perdón, ¿dónde tendríamos que enviarle, doctorita? Bueno, miren, lo que van a hacer van a hacer un abstract de más o menos 250 o 300 palabras. Entre 250 y 300 palabras el abstract, ¿no? Mañana vamos a ver cómo se redacta un abstract de esos documentos que ustedes ya tienen. Es decir, vamos a trabajar en esos documentos que ya tienen. Entonces, tienen que escribir el nombre del artículo, no tan largo como se lo dije a Javier, o sea, que tenga 20 palabras es demasiado, pero bueno, vamos a escribir el nombre del artículo y van a escribir un abstract de entre 250 y 300 palabras. Entonces yo así esos abstracts pónganse un seudónimo si quieren y así lo voy a enviar para que me hagan me apoyen en 2 artículos. Claro, ahí no voy a saber si es de mujer y o de hombre, ¿verdad? Pues ni modo, entonces tendrá que ser así porque no voy a saber ahí cuál es del hombre y cuál es de mujer. Entonces esperemos que salga así, ¿ok? Y entonces yo en eso sí puedo apoyar que 2 artículos sean publicados en la revista. ¿Ok? Muy bien, doctora. Muchas gracias, doctora. Hasta mañana. La Hasta pregunta, mañana. doctorita, era, ¿dónde la hacemos llegar? Bueno, mira, para que ¿Por no qué día? sea, sí, para que no sea yo, porque si tú me la mandas, yo voy a saber que es tuyo. Entonces, lo que necesito es que alguien se encargue de pegar todos los abstracts y separarlos, ¿no? Y me lo manden, le pueden mandar me lo pueden mandar ahí al WhatsApp antes de que termine estos Perfecto, 2 podría semanas. ser la representante en este caso que nos reúne. Exacto, me mandan con sus seudónimos los abstracts para que yo ya más o menos yo les aviso una vez que ellos me respondan. No me van a estar diciendo no pueden tardarse 1 semana, 2 semanas o 3 semanas en responderme, ¿ok? ¿Sale? Para facilitar, doctorita, sería entonces que mandemos a nuestra representante para que ella les vote con el seudónimo. Perfecto, me parece muy bien. Puede ser así. Así me parece. Ok, Entonces, gracias, doctor. sobre todo aborden temas que tienen que ver con la realidad boliviana. Eso es muy importante, la educación boliviana, como ustedes quieran abordarla, pero creo que eso puede resultar interesante. ¿Sí? Entonces, perdón, doctora, en este caso sería nuestro representante, la Sonia Limachi. ¿Está bien, doctora? Ella le mandamos. Sí, a ella, sí, Muy que bien. sea. Y ya Sonia me manda un archivo de todo con los abstracts, ¿ok? De acuerdo, doctora, ahora está claro. Bueno, y mañana vamos a trabajar el abstract. Vamos a hacer mañana la revisión de un artículo, para que vean, vamos a revisar un artículo, vamos a bajar un artículo de una revista, vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo la revista, cuáles son las características que pide, vamos a buscar otro artículo para ver si son similares, y vamos a empezar ya a trabajar en el abstract de nuestro trabajo, y vamos a empezar en el abstract porque ustedes ya tienen escrito el trabajo, ¿ok?
Vale, vale, doctora. Bueno, pues espero que pasen una buena noche. Gracias. Igualmente para usted y un gusto, compañeros, un gusto. Gracias, colegas. Hasta mañana. Hasta Hasta luego, mañana. doctora. Muchas gracias. Bye. Bye. Hasta mañana.